Buenas tardes compañeros, mi nombre es Mayra Gurrola. En este video daré una breve explicación de las variables climáticas que yo tomé. En este caso yo tomé temperatura y humedad. Primero que nada, una variable climática es una medida del rango en que los elementos climáticos, en este caso temperatura y humedad, varían dependiendo del tiempo en el que tú los estés tomando. Bueno, de la temperatura y de la humedad, yo comencé a tomarlas desde el día 7 de diciembre hasta el día 11 de diciembre, en 4 horarios diferentes: a las 9 de la mañana, 12 de la tarde, 4 de la tarde y 8 de la noche. Se puede visualizar que la temperatura varía mucho, depende mucho de la humedad que haya en ese momento. Un ejemplo, a las 9 de la mañana del día 7 tenemos una temperatura de 6 grados centígrados y una humedad de 45%. Comparándolo con la temperatura más alta, que fue a las 4 de la tarde con 17 grados centígrados y una humedad de 33%, podemos visualizar o podemos darnos cuenta que la temperatura es más alta y la humedad baja. A las 8 de la noche empezó a bajar la temperatura y por ende la humedad comenzó a subir. 40% de humedad y 12 grados centígrados de temperatura. En esta tablita podemos notar que no se mantiene una temperatura diaria, es decir, no podemos tener la misma temperatura todos los días de la semana porque pues no hay una humedad exacta, siempre tiene que variar. En el día 8 fue un poco más alta la temperatura por la mañana, 8 grados centígrados, y la temperatura más alta de 47%. Comparándola de nueva cuenta con el horario de las 4 de la tarde, que fue la temperatura más alta y por ende la humedad más baja, que era de 30% y una temperatura de 18%. El día 9 tuvimos una temperatura muchísimo más alta por la mañana, que fue del 12 grados centígrados y una humedad de 50%. Y la temperatura más alta fue a las 4 de la tarde con 22 grados centígrados y la humedad fue del 30%. Del día 10 tuvimos una temperatura más alta comparándola con el primer día, de 6 grados centígrados del día 7, y pues el día 10 tuvimos una temperatura de 14 grados centígrados a las 9 de la mañana y con una temperatura del 70%. El día 11, el día 10 se obtuvo una temperatura mayor a las 12 de la tarde, que fue de 22 grados centígrados con una humedad de 42%, y a partir de las 4 de la tarde la temperatura comenzó a bajar hasta llegar al 13%, que fue la última temperatura que tomamos, de 13 grados centígrados con una humedad de 56%. El día 11 comienza a bajar de nuevo la temperatura por la mañana, porque tenemos ya 13 grados centígrados en la mañana y con una máxima de 21, que en este caso sí fue a las 4 de la tarde, 21 grados centígrados con una humedad de 25%. Se puede visualizar que, conforme pasaron los días, la humedad fue aumentando. En estas gráficas que yo les ingresé en esta
En esta hoja, bueno, yo la utilicé de esta manera para que se pudiera entender un poco mejor. Podemos visualizar en esta gráfica que la humedad más alta se obtiene por las mañanas. El primer día tuvimos la humedad más alta del 45% en la mañana. El segundo día, 47% igual, en un horario, de las 9 de la mañana. El tercer día, igual, 50% de humedad a las 9 de la mañana. 9 de la mañana del cuarto día, 70%, que fue cuando tuvimos una humedad máxima en los 5 días que tuvimos tomando estas variables. Y de nuevo empieza a descender el día 11 a las 9 de la mañana con un 67%. La humedad más baja que tuvimos, que fue cuando obtuvimos la temperatura más alta, fue del día 10 a las 4 de la tarde. Y posteriormente pues empezó a ascender de nueva cuenta. En cuanto a la temperatura, visualizamos que efectivamente en el horario de las 4 de la tarde se obtuvo una temperatura máxima de 22 grados centígrados, que a comparación del primer día, que a las 4 de la tarde tuvimos una temperatura de 17 grados centígrados. Y bueno, hay una similitud entre los dos últimos días, que es el día 10 y el día 11, que la temperatura pues es muy similar. Lo único que varía es la temperatura entre las 12 y las 4 de la tarde. Varía un poco, pero ya estaba como que muy nivelado a comparación de los días anteriores. El día 1 y el día 3, pues sí varía bastante nuestra temperatura. Y bueno, nos damos cuenta que la humedad depende mucho la temperatura depende mucho de nuestra humedad. Si tenemos un día muy nublado, la humedad va a ser un poco más alta, y como no hay radiación solar, no obtendremos una temperatura muy alta. También depende mucho del viento, de los días, pero en este caso pues no lo estamos tomando en cuenta. Solamente estamos tomando dos datos para poder generar una variabilidad solamente en esos dos datos. Y bueno, compañeros, eso por mi parte es todo. Espero haber dado una buena explicación para ustedes. Agradezco su atención. Muchas gracias.